Mario Coleoni, bienvenido a este programa. Muchas gracias por acompañarnos aquí y es un gusto tenerte por, por tu libro que hemos descubierto contra Florencia, aunque no solo vamos a hablar de él, y es un privilegio que estés aquí. No, de verdad que no, que como os he dicho antes, el gusto es mío, un placer y nada, pues encantadísimo. Estoy preparado para todo lo que tengas que preguntarme o Hay mucho. adelante. Historiador del arte, articulista, escritor. En 2019 publicaste tu primera obra, un ensayo literario de viajes, de historia, de la belleza también. Tu nombre y tu legado familiar, bueno, tu herencia familiar, mejor dicho, nos llevan a Bérgamo. ¿Cuál es la historia familiar que hay detrás de un italiano en Madrid o un español en Italia? Bueno, en realidad no hay mucha historia familiar que contar detrás de eso, porque es muy sencilla, pero sí es verdad que por alguna extraña razón me siento en los dos sitios muchas veces, o sea, me siento en los dos lugares y me siento a la vez igualmente en cada uno de ellos un poco impostor, porque en ocasiones me siento más español que italiano, en ocasiones me siento más italiano que español. Y la verdad es que, si te soy sincero, lo llevo bien, o sea, no tengo ningún conflicto con ello. Y bueno, creo que es una lección de temperamento. Yo creo que el nombre viene por una pieza muy famosa del 480 italiano que está en Venecia, unas poquitas piezas que hay florentinas dentro de la ciudad. Y, y es un poco el temperamento que yo tengo, ¿no? Con la vida, para con la vida, no sé, mi forma de estar, es un poco, quizá, bueno, sería casi motivo para una conferencia incluso, ¿no? Daría, no por mí, sino por la obra, pero bueno, sí, el apellido en Bérgamo es muy conocido. El apellido en Bérgamo básicamente comienza de una dinastía que comienza en el siglo XV con, digamos, la fuerza y el ímpetu de un señor de la guerra, que era en realidad un condottiero, y este condottiero, bueno, digamos que adquirió tantísimo renombre, a la vez, evidentemente, de forma paralela, igual riquezas, prestigio, era bueno, de las pocas personas, digamos, en el ámbito del 15 italiano, que como sabéis, era un poco, digamos, una especie de caleidoscopio, ¿no? De pequeños estados que se batían en guerra. Una tarde estaban aliados y a la mañana siguiente estaban en guerra, ¿no? O sea, por algún conflicto interior o demás. Era uno de los pocos personajes, digamos, militarmente a la altura, con una envergadura internacional, digámoslo así, ¿no? O sea, había básicamente, diría, un poco grosso modo, cuatro o cinco personas que podían desempeñar ese trabajo militar como lo desempeñaba este personaje, ¿no? Y bueno, Bergamo si vas por allí, verás que está omnipresente el apellido por toda la ciudad. Y bueno, se ramificó, se ramificó, se ramificó, y hasta el siglo XXI. Y aquí estamos. Entonces, ¿eres un italiano hispanizado o un español italianizado? Creo que más la segunda, sí. Un español internalizado, diría. Me sentiría más cómodo, quizá, con esa. Ahora esta pregunta sí que tiene miga. Mm. Tú te licenciaste en Historia del Arte. ¿Qué es el arte? Bueno, pues el arte lo es todo en general en la vida. El arte tiene que ver sobre todo de la persona de la que observa. O sea, parte de la persona de la que observa. Y si una persona am, tiene sensibilidad y sabe percibir lo que sucede a su alrededor, creo que incluso sin ser consciente de ello ni tener un horizonte claro de querer crear algo, creo que algo de la cualidad de lo artístico ya lleva consigo, ¿no? Una vez que mira. No lo sé, si te soy sincero, objetivamente no sé lo que es el arte. Sé que es quizá a lo mejor un canal de comunicación donde podemos trascender un poco lo que somos, lo que vivimos, lo que vemos. Darle sentido a las cosas también es una forma de arte. Darle, digamos, el valor que tiene o intentar desentrañar significados distintos que no están a simple vista también es una forma de arte. Creo que arte es una palabra que en un origen nace como una técnica, que es el arte, ¿no? Y yo creo que con el paso del tiempo, por suerte,
por suerte y por fortuna para nosotros, se fue transformando hasta que hoy en día es un concepto abstracto en el que cabe casi todo, ¿no? Todo lo que se nos antoje de carácter abstracto, o al menos mucho de lo que se nos puede ocurrir de forma abstracta con la mente y con el cuerpo, porque además ahora mismo es un ámbito que está, creo que sigue todavía en desarrollo, ¿no? O sea, y el hecho de las nuevas vanguardias y todo esto que comienza a finales de los años 60, diría, o a finales de los 50 a lo mejor, creo que todavía está en desarrollo. O sea, la performance no es una cosa nueva ahora, pero tampoco son las artes vivas, ¿no? Como se está denominando ahora una parte de la industria cultural, que bueno, tengo ciertas reservas con el concepto y el término, pero creo que sigue todavía en desarrollo, ¿no? Y eso nos da un poco la medida del valor, ¿no? Y de la dimensión que tiene una palabra como esa. ¿Cuándo te diste cuenta de que tu forma de mirar era probablemente más peculiar que la de tus compañeros de clase o tus amigos? ¿En qué momento se Pues, despierta? pues es una grandísima pregunta. La verdad es que no sabría decirte cuándo se despierta. Quizá a mí, por fortuna, me cambia la vida. Esto lo he dicho en algún sitio y en el próximo libro también hay un capítulo dedicado precisamente a esto porque me parece que es un momento muy importante en la vida de una persona. A mí me cambió la vida un profesor de instituto. Yo, pues, no sé, tenemos que remontarnos a 20, 25 años atrás y yo era un chaval que no tenía muchas ambiciones universitarias, por decirlo de algún modo. Yo no quería estudiar una carrera, no estaba intrigado por nada, no sentía curiosidad ninguna por hacer un grado superior ni nada por el estilo. Y sin embargo apareció un profesor de forma casual, como un rebote de un rebote de un rebote. Y bueno, este profesor nos daba historia del arte, era una clase extra que se daba todas las semanas. Claro, para todo el mundo era un engorro, ¿no? Era aquella clase que nos hacía salir media hora o una hora más tarde de lo que habitualmente salíamos. Entonces, para el resto de compañeros era, digamos, algo que hacían de forma obligada, no iban contentos, era una molestia, ¿no? Una carga. Y sin embargo, como yo estaba repitiendo ese año, recuerdo que era el mayor de la clase, yo ya me tomaba ciertas confianzas con este profesor porque me llevaba muy bien. Y entonces en esas clases me junté a él en la mesa del profesor. Yo, bueno, no sé, me imagino que un poco por bobería y por eh, cretinismo un poco infantil o adolescente, yo me quedaba con él. Y al final esas clases, no me preguntes por qué, se empezaron a convertir, en vez de en clases escolásticas al uso, se empezaron a convertir en tertulias entre pues, lo que éramos, 7, 8 personas. Y él pasaba diapositivas, recuerdo pues de todo, ¿no? Arquitectura, pintura románica, vanguardias, posimpresionismo, Van Gogh, Gauguin. Y entonces hablábamos un poco de arte y de la vida, de lo humano y de lo divino. Y de pronto se me encendió una luz, ahí recuerdo que se me encendió la bombillita y dije, hostias, yo quiero ser como este tío. Y en ese Qué momento bueno. dije, voy a estudiar historia del arte. Y yo creo que ahí un poco empezó, no sé, mi forma a lo mejor de acercarme a las cosas o no sé, o de mirar un poco más allá de lo que yo era capaz de ver y también un poco, bueno, confrontarse también, ¿no? Un poco con lo que tienes alrededor. Yo creo que no damos las gracias suficientes a lo que tenemos alrededor y a lo que nos niega, lo que pensamos y lo que hacemos y lo que decimos, porque al final también eso nos da un poco la medida de lo que somos, lo que creemos que tiene valor o lo que no, en fin, todo es un poco así, ¿no? Y yo creo que puede ser un momento quizá en el que a mí me cambió un poco esa forma de percibir cosas en general y estéticamente también. Cuando ya empezaste a desarrollar esa forma de mirar, ¿recuerdas algún cuadro o algunos cuadros que fueron los que empezaron a impactarte, a impresionarte? Pues mira, precisamente te lo mencionaba antes, yo creo que sí, ahí hubo ahí un pequeño botón muy concreto que fueron los posimpresionistas. Yo recuerdo que algo en mi cerebro debió de hacer clic cuando empecé a conocer no solamente la obra de los posimpresionistas, sino sobre todo su vida, ¿no? Por ejemplo, Van Gogh, por ejemplo, Gauguin, por ejemplo, Cézanne, todos los postimpresionistas, la verdad es que siempre había tenido, digamos, una especie de, yo soy una persona muy idealista, creo que en el mejor y el peor sentido de la palabra, tal vez en algunos casos, pero soy idealista. Me considero un romántico, pero un romántico del 18, no un romántico del siglo XX, que escriben cartas pomposas y ridículas llenas de azúcar. No, si me refiero a un romanticismo de verdad, ¿no? Creo todavía en una forma de vida que tiene que ver con eso o algunos valores que se extraen de allí. Y claro, yo empecé a conocer la vida de Van Gogh, cuando uno se sumerge directamente en esas personas, se da cuenta que son de todo menos comunes, ¿no? Y a mí eso me llamaba muchísimo la atención. Me gustaba mucho
pensar que había existido alguien que había dejado de dormir por un ideal o que había cometido un crimen en nombre de la amistad simplemente por una creencia en el arte o en una idea, ¿no? A mí eso me llenaba de, no sé, me era inspirador quizá, no sé, no era una cuestión de que quisiera emularlos ni mucho menos, ¿no? Pero sí que el ímpetu para mí es una buena medida de las cosas. O sea, admiro mucho y respeto mucho el ímpetu en la gente y la honestidad, ¿no? Y aunque tenga que ser exagerado y aunque tenga que ser incluso desagradable, creo que para mí merece todo mi respeto y creo que fueron figuras que de buenas a primeras estallaron delante de mí y de pronto yo, bueno, reconocí todo un poco, vida, arte, amistad, porque entre ellos también había una cierta amistad, sobre todo, bueno, como sabéis, es muy conocida, ¿no? La relación que tuvieron tanto Van Gogh como Goa y no sé, creo que fue también un momento concreto, artísticamente hablando. Después ya vino el Renacimiento, pero ya más tarde. Me gusta que digas eso porque muchas veces yo veo más en el terreno de la literatura que del arte pictórico. Me conmueve muchas veces casi tanto la vida como la obra y cuando hay esa conexión con la vida, al final lo hay con la obra, ese deseo de, como tú dices, quizás no de emular, pero sí de un respeto un poco más íntimo o se establece una conexión más íntima con la vida del autor porque Se identifica uno. transmite, exacto, porque transmite esos valores, esos ideales, esa forma de relacionarse con los demás, con la propiedad de arte, ¿no? ¿Tú has sido bohemio? La- Muchos amigos me llaman así, pero yo no estoy muy seguro de que haya sido realmente bohemio. Para mí un bohemio es Baudelaire, por ejemplo. Cero. Yo no llego ni a la suela del zapato izquierdo de un personaje de esa talla, ¿no? O sea, te quiero decir, no sé, bueno, supongo que me han llamado bohemio pues porque por contrastes al final quizás soy en ocasiones, no sé, en fin, o cumplo, digamos, con esa imagen que se tiene, ¿no? Sobre la bohemia, que yo creo que también está un poco edulcorada y muy contaminada, ¿no? Porque yo con esto, por ejemplo, tengo muchos problemas en la actualidad en general, en el presente, ¿no? La gente utiliza ciertos, bueno, no arquetipos, pero sí que estereotipos que les suenan, ¿no? De algo, o ven un rasgo en alguien y de pronto ya la palabra se extiende y se eleva, y ya entonces es como, a mí me han llegado a llamar erudito por este libro, y claro, es una cosa que a mí me avergüenza muchísimo porque, claro, yo pienso, digo, se hace desde el corazón y desde la buena voluntad, estoy seguro, ¿no? O sea, y para mí es un halago porque sé que quiere halagarme. Pero en realidad, si me pongo filológico y me pongo serio, un erudito no soy yo. O sea, a mí, yo amo la cultura, me encanta, es mi forma de vida. Pero un erudito, no sé, un erudito es Aldo Manuzio, era un erudito, ¿no? O sea, me refiero, ciertas cosas yo les tengo muchísimo respeto. A ciertas figuras les tengo mucho respeto y siempre les he tenido mucho respeto. De hecho, fue lo que después me condicionó, después del instituto, el encontrarme con un mentor que era un profesor de universidad, un catedrático, que me marcó el resto de mi vida, ¿no? Y yo a esas personas que sí considero de esa naturaleza, que son eruditos de verdad, son personas que se encierran en su casa y están 27 horas al día, 27 horas al día metidos en la resolución de un problema, de un dato, de una duda, y que son enciclopedias andantes, ¿sabes? Esa gente sí que merece ese título que es honorable. Yo sé que si lo recibo ahora es, bueno, pues un poco, ¿no? Exageradamente y tal, pero sí. También me han llamado bohemio y no creo que sea bohemio. Simplemente soy más artista, y creo, que escritor. Creo que soy más artista que escritor. Am, Porque muchas veces, claro, cuando yo digo esto de que yo no soy escritor, pues mucha gente me lo echa en cara porque piensan que es como, no sé, es un rasgo de vanidad o de falsa modestia y de verdad que no lo creo, no creo no creo que sea un escritor, no puedo escribir por encargo, no podría escribir un libro al año y no me considero capaz de inventarme una historia, que es para mí esencialmente lo que es un escritor, ¿no? Para mí, por ejemplo, mi medida, al menos para considerar a alguien escritor o no, es simplemente una persona capaz de inventarse una historia donde no hay nada, ¿no? Yo no tengo imaginación yo no tendría esa imaginación para inventarme algo de lo que no,
de lo que no he tomado experiencia de forma concreta. O sea, yo sé hablar de lo que he vivido, de lo que he sentido, de lo que he padecido y por donde he atravesado y cruzado donde fuera, ¿no? Pero no soy capaz de inventarme una historia de la nada, creo, o al menos de momento no lo soy. Y no sé, de alguna manera, por esa razón no me he considerado del todo nunca escritor. Debo decir que en Contra Florencia, que por cierto hay que felicitar a los editores por la colección Línea del Horizonte, que está muy bien. Si hay, al menos estilísticamente, debo decir que sí hay madera de un escritor, porque creo que está tienes un estilo muy marcado en el que yo al menos he echado en falta, y luego hablaremos más del libro, más presencia del autor y quizá mucha más subjetividad, así que ahí hay un talento que quizá te queda por explorar. Pues muchas gracias. Bueno, quizá tal vez, fíjate, es un libro en el que no quería, estoy yo, porque es un libro que he escrito yo y es inevitable, sería una tontería decir lo contrario, pero es un libro en el que intenté evitar por todos los medios, porque precisamente por el hecho de no considerarme escritor y cuando, digamos, he intentado hacerlo, como en este caso, que he intentado fingir ser un escritor, porque he escrito un libro simplemente, no por otra cosa. Claro, yo ahí me siento en conflicto conmigo mismo, porque además no me importa el yo en ese libro, me importa la materia de la que estoy hablando, me importa lo que está sucediendo en ese momento, no me importan tampoco las palabras, incluso me importan los hechos, las cosas, me importa, me importa, me importa todo lo que fluye alrededor de lo que está sucediendo. No me importa en realidad, el modo es importante, eso es cierto, más evidentemente en el arte de la palabra, ¿no? Pero en esencia, en último término, lo que me interesa es lo que se contaba, ¿no? Porque sigo creyendo que hay un valor detrás de eso y que lo que debería de tomar preeminencia y primer plano es sobre todo lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? No quién lo dice. Me costó mucho ese ejercicio, de hecho yo creo que fue el más conflictivo, hasta que encontré un poco la voz y hallé un poco la manera que, para quien lo haya intentado en algún momento o haya, no sé, probado a juntar muchas palabras para que tenga sentido un libro entero, se habrá dado cuenta que a veces es más difícil encontrar el tono a quien dirigirte o la persona a quien dirigirte, sea imaginable o un lector, digamos, hipotéticamente invisible que te está escuchando. Es más difícil eso que el hecho de escribir en sí mismo, ¿no? Porque al final, bueno, creo que todo lo que sale fuera es algo que tiene que haber dentro de algún modo. Y bueno, en mi caso fue así. Intenté que no saliera tanto el yo. Y bueno, ahora estoy precisamente a la que lo dices, aprovecho ya para decirte que en realidad ahora, de forma inminente, en cuestión de mes y medio, tengo que entregar el segundo libro, voy a entregar un segundo libro. Y igual, el conflicto que he tenido con este es que ahí hay más yo del que había ahí. O bueno, a lo mejor está la misma parte, lo que pasa que aquí ahora está mucho más marcado, está mucho más acentuado y se ve mucho mejor. Cosa que aquí, por ejemplo, está mucho más entre bambalinas, ¿no? Está en los hombros de un Sí, teatro. Y en sí, este aquí no. el yo está muy atemperado, incluso a veces Sí, 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 no, no, camuflado. sí, es que es un conflicto para mí, es un conflicto, no. Creo que vivimos en un mundo, creo que es por esto, porque vivimos en un mundo, yo percibo que vivimos en un mundo donde hay una saturación del yo terrible, terrible, y estamos confundiendo cosas simplemente por saciar un poco nuestra necesidad inconsciente ¿no? de yo y yo y yo, y creo que eso es un poco lo que me separa y lo que me hace tener un poco de pudor cuando pronuncio yo en general. Aunque luego, bueno, es evidente que cuando uno escribe un libro o cuando uno ya simplemente entona una palabra, se está dirigiendo a alguien y ya está, digamos, admitiendo de forma eh, inevitable, ¿no? Su propia presencia, su propia identidad. Entonces, bueno, pero sí, sí, llevas razón, te doy la razón. Bueno, Llevas. y más aquí en el que eres el protagonista. Has mencionado el segundo libro que vas a entregar, no puedo evitar preguntarte, uno, el título y dos, qué tipo de libro es. Todavía no tiene título, todavía no tiene título. Bueno, tiene un hipotético título que no puedo desvelar porque todavía no está ni hablado tan siquiera con mi editora y no estoy muy seguro de que me lo vaya a aceptar porque es muy poco comercial. Pero bueno, el libro es muy parecido al primero, si va a seguir siendo un ensayo de arte y de cultura, en el que, bueno, ya va a haber un poquito más de todo.
también cine, también libros, también incluso encuentros personales. Digamos que he intentado recoger en un libro que tampoco fuera demasiado extenso, quiero que sea más o menos de la misma extensión de este primero, porque considero también que el tiempo en el que vivimos nos exige una cierta, digamos, limitación de cosas y tampoco quiero dejarme llevar por mi propio ego ¿no? y entregar un libro en prensa de 400 páginas porque creo que no sería, no me sentiría al menos yo cómodo, ¿no? Y he intentado recoger, es una especie también de abanico de pequeños momentos, obras de arte, todo aquello, digámoslo así, que en principio parecía algo muy significante, que en mi vida, por una razón o por otra, que en cada capítulo explico por qué, se convierte en una cosa que condiciona una gran parte de mi vida y que me ayuda incluso a continuar a vivir y a continuar a darle sentido a las cosas bueno, y a sentirme muy a gusto por el simple hecho de tener que continuar y de estar aquí, ¿no? Y bueno, como igual que el de Contraflorencia, es un libro que está hecho por pura necesidad, no hay otra razón. Antes cuando hablabas, cuando te confesabas que eras idealista para lo bueno y para lo malo y que hay ciertos términos que por desconocimiento se popularizan rápidamente o se atribuyen a determinadas personas, has dicho una cosa que me ha llamado la atención y era una cuestión de valores que quizá desentona el valor que pueda tener la sociedad con el que puedas tener tú o sentir tú. ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuáles son esos choques que percibes? Pues mira, referido sobre todo a una dimensión cultural, en general, ¿no? Del ámbito, del universo cultural en el que vivimos ahora en pleno siglo XXI, creo que vivimos en un momento de profunda confusión y el problema de todo esto, o digamos la parte contraproducente de todo esto, es que lo estamos extendiendo de una forma divulgativa, lo estamos divulgando. Y estamos haciendo posible que una confusión tan grande, y para mí creo que tan contraproducente, se esté instalando, digamos, de una forma habitual y familiar entre todo el mundo, ¿no? Entre la opinión pública en general. Creo que, creo que esto siempre ha existido, este conflicto, pero yo, por ejemplo, noto mucho la diferencia y sobre todo esa brecha que hay entre la industria, por un lado, y luego el arte propiamente dicho por otro, ¿no? Creo que siempre ha existido ese conflicto. Lo que pasa es que nosotros estamos haciéndolo, de algún modo tengo esa sensación, que lo estamos acelerando de una forma absolutamente brutal, y digo brutal en un sentido realmente filológico de la palabra, brutal, em, porque no nos está dando tiempo a pensar. Pero a la vez no solamente sucede esto, sino que a la vez estamos siendo capaces, y esto en realidad es una cosa realmente admirable, aunque sea terrible en sus consecuencias, estamos siendo capaces de hacer de esto un propio negocio y de hacer un nicho, digamos, en el que poder coexistir con un montón de géneros distintos, con un montón de propuestas diferentes y teniendo, digamos, a la vez también, y eso es un acierto, ojalá fuera con otras intenciones, de poder, digamos, abrazar a un montón de públicos distintos que antes a lo mejor no conocían algo y ahora, por obra de este tipo de maniobras, que en realidad tienen su parte para mí muy negativa, pero también es verdad que abre una puerta nueva que no conocíamos y que da mucho alimento a gente que de pronto descubre mundos distintos y mundos nuevos y se le abre una puerta, ¿no? Al final es muy bonito y ya te digo, o sea, convive a la vez, ¿no? Yo, como idealista que soy, creo que no debería estar en conflicto. Creo que el arte no debería estar en conflicto con la industria. Yo no soy la persona que propiciaría una industria de la cultura, porque no creo en la industria en general, en el sentido al menos humanístico de la industria. O sea, yo me encantaría, y siempre lo he dicho, ¿no? O sea, me encantaría ser mecenas de personas para que no trabajaran en su vida y solamente se dieran al ejercicio casi místico de la creación en la forma en la que tuvieran que hacerlo, ¿no? Pero sí es un problema porque estamos confundiendo ambos términos. Es esto, ¿no? O sea, no estoy diciendo por un lado, no estoy defendiendo una cultura a ultranza donde solamente haya cabida para un solo sentido. No, no, no. Está muy bien tener una industria, está muy bien hacer del entretenimiento también una forma de evasión social. Me parece estupendo y súper sano.
pero creo que estamos simplemente confundiendo los términos y los estamos difuminando entre sí, ¿no? Y creo que eso le va a generar, ahora no lo vamos a poder comprobar, pero de aquí a 20, 30 años, tal vez lo podamos comprobar en las generaciones jóvenes de ahora, vamos a poder comprobar si de verdad esa brecha era tan contraproducente o no. Yo reconozco que personalmente tengo cierto vértigo, me da cierto vértigo. Pero lo que estás diciendo que es un problema que tenga el mismo valor una serie de terror adolescente que lo pete en una plataforma como Caravaggio. Exacto, exacto, me has entendido perfectamente. Yo estoy de acuerdo y como tú dices, la industria del entretenimiento me parece fantástica con sus virtudes y sus defectos, pero una de sus consecuencias es diluir lo que, si nos podemos pegar antes, podríamos llamar alta cultura. Y que, Sí, que ir sí. al Prado no es hacer un ejercicio de alta cultura, pero sí que veo una diferencia entre Velázquez, Caravaggio, Cézanne y Gauguin a una serie de televisión, por muy buena producción que esta tenga y muy buenos actores que tengan y su mensaje también sea fantástico. Es un buen apunte este que haces porque me abre la puerta un poco a que al final muchas veces creo que socialmente hemos tenido en nuestra mano la responsabilidad de unas cosas, de algunos puntos muy importantes y uno de ellos sobre todo es, creo que si por ejemplo consideramos alta cultura ir al Prado a ver Velázquez y no consideramos alta cultura ir a ver, no sé, la saga de Alien. Creo que parte sobre todo de un sentimiento de inferioridad que nos han, digamos, de forma inconsciente tal vez, o por pura inercia, hemos estado viviendo y hemos crecido también un poco con el sentimiento, con ese complejo de inferioridad que ha hecho creer a mucha gente a la que no le interesaba el arte en absoluto y no pasaba nada por ello, pero que se le ha hecho sentir en inferioridad de condiciones por no haber hecho unas cosas en vez de otras. Entonces, claro, la gente, sobre todo es lo que explica que, por ejemplo, hoy el turismo de masas sea algo tan curiosamente centrado en lo cultural, cuando en realidad, no sé, para mí es tan cultura hacer una guía, hacer, digamos, un itinerario por, no sé, por una ciudad para probar sus bocadillos de jamón, por ejemplo, que irse a ver las casas museos de un escritor o de un pintor o de un artista o de quien sea, ¿no? O sea, quiero decir, para mí es igual de cultural. Lo más importante creo que tiene que haber ahí es un acercamiento honesto desde la sinceridad propia que nadie te puede dictar. Es decir, eh, no creo que una persona que vaya a Roma tenga que ver necesariamente todos los museos de pintura que haya en Roma. Y tampoco creo en realidad que tenga ni que ver uno si no le apetece y si no es realmente lo que él quiere ver, ¿no? Creo que muchas veces por inercia y además en un mundo en el que, bueno, se sigue demostrando, ¿no? Que somos animales imitativos, hacemos lo que la gente hace y nos vemos en un espejo. Es un espejo muy, muy potente, ¿no? Lo que hace la masa es un espejo muy potente que a veces nos puede dar la medida, ¿no? Si tenemos la posibilidad, pues si no lo hemos probado, queremos también, porque si alguien lo ha hecho, yo también quiero saber qué es, ¿no? Y creo que un poco el efecto de los museos a nivel institucional y de forma internacional, casi global, sucede un poco esto, ¿no? Es un poco impopular decirlo, pero es verdad. O sea, los museos hoy en día consideran que un éxito de la misión pedagógica o cultural dentro del tejido cultural, digamos, de un país entero, consideran un éxito simplemente que se hayan vendido más entradas que otro año. A mí, por ejemplo, si me preguntas, lo único que puedo decir es que es un indicador positivo. Vender más entradas un año que el año anterior es un indicador evidente de una buena salud, de que hay un flujo constante de visitantes, está muy bien, pero creo que la misión pedagógica de un museo va mucho más allá de las ventas que se pueden hacer con las entradas, ¿no? Y aquí es donde entra el conflicto entre la industria que te he contado antes y el arte, propiamente dicho. Creo que eso sí está en conflicto, porque los números están comiendo a la sustancia. Y la sustancia es lo que debe de permanecer, ¿no? Hace muy poquito además escribía en Twitter una cosa que se me viene, pero en Twitter siempre escribo como a fogonazos cuando se me vienen ideas pequeñas. Y era precisamente la de la comunicación, ¿no? Como por ejemplo hoy yo tengo la sensación de estar viviendo en un mundo en el que cómo se comunica, el modo en el que se comunica, condiciona lo que se está comunicando. Cuando en realidad creo, desde mi punto de vista, creo que sería lo que se comunica lo importante, a pesar de que el modo a lo mejor no se ajuste a los cánones, digamos, que están impuestos o establecidos en el universo, ¿no? Comunicativo. O sea, una persona tartamuda, te lo puedo resumir así, te puede hablar una verdad infinitamente más valiosa que una zafiedad dicha en el mejor de los tonos posibles, con una retórica perfecta y una dicción extraordinaria, y sin embargo hoy seguiría venciendo la segunda.
¿no? O sea, para mí eso es un delito de deshonestidad. Yo creo que la forma es contenido. También está bien visto. Puede ser Creo que también. la forma es Puede contenido, ser. aunque sí que es verdad que ese problema en el que se diluye la, el marco donde se encuentra el arte y el arte propiamente dicho ocurre, y también me atrevo a señalar que puede ser problemático en un futuro, sobre todo también para los estudios. Cuando ves esos estudios culturales, la saga de Alien me parece puede ser fantástica, o una que me encanta, la de Arma Letal con Mel Gibson, pero no me atrevo a ponerlo al mismo sitio que Velázquez o Baudelaire, por ejemplo. Bueno, Y me encanta ver las explosiones y a Mel Gibson disparando. los niveles de racionalidad evidentemente son diferentes. Sí, ahí estoy de acuerdo también, ¿eh? Ojo, lo estoy Y poniendo. lo que tú dices con un museo, que parece cuando. Y tú ves las imágenes en el Louvre de París, esas masas viendo a la Mona Lisa y foto y despachándose, pues como quien se despacha un fragmento para hacer una fotografía, sin detenerse, creo que en los matices, porque Bueno, es un eh, hay poco algo la extraño, hay algo visita extraño del ahí. check-in. Sí, exacto. Es un poco la visita del Como check-in. ya está hecho, ya hemos visto el Coliseo. Sí, y bueno, y sobre todo marcar, ¿no? Con ese gesto tan habitual y tan familiar hoy que es como clic, clic, Sí, clic. Esa haces la foto. pero ¿tú Eh, crees que eso es arte? Perdón, que es apreciar el arte. no, por supuesto que no, claro. El arte además requiere de un tiempo que nosotros no disponemos normalmente. O sea, esto es así. Quiero decir, el arte es un poco. Por eso es tan necesario. Porque es algo que nos exige algo que no tenemos. Y si alguien quiere llegar ahí, tiene que hacer el esfuerzo de tener que sacrificar algo por ello. Seguramente la mayoría de personas tengan que hacerlo, porque vivimos en un mundo absolutamente en vertiginoso, o sea, em, apresurado. O sea, te estaba diciendo la palabra italiana. O sea, vivimos en un mundo en el que prácticamente tenemos tiempo para algo. Esto lo he dicho o sea, esto lo llevo diciendo muchos años, ¿no? Es que sigo teniendo la sensación a veces, lo que pasa que ahora lo tengo más, digamos, cuando uno empieza a cumplir años y ya no es el niño que era hace 10. Ahora ya empieza a comprender más cosas y las coge con mayor, no sé, con mayor tranquilidad, ¿no? Pero sigo pensando lo mismo, que vivimos un poco en sociedades que no tienen tiempo para escucharse, que es muy difícil encontrar el remanso para escuchar a un amigo que simplemente te pide 5 minutos o que necesita un momento, ¿no? Y tampoco lo tenemos. De hecho, además, hay veces que incluso trasciende nuestra propia voluntad. Es decir, hay veces que en el mundo en el que vives, en el mundo de oficinas, trabajos, muchísimas horas unido a esto, imagínate a la gente que tenga familias, hijos, am, claro, no nos permite ni aun queriendo nosotros tener la voluntad de escuchar a alguien, hay veces que inconscientemente el cuerpo va por libre y no te permite, ¿no? Coger, digamos, ese instante y pararlo todo en un momento determinado y escuchar a una persona, ¿no? O simplemente atender a tu niño que está pidiéndote algo o que quiere enseñar un dibujo o cualquier cosa, ¿no? Bueno, vivimos ahí. Bueno, este programa sí que lucha posee ese espíritu en el que Estamos haciendo ya se, revolución con esto. se pretende escuchar al otro. Volvamos a ti, volvamos a la persona, al autor. Te defines como epicurio, humanista, polímata y bon vivant. No solo hay que saber, sino que hay que saber vivir. ¿Cómo alcanzas ese estado en el que se encuentran tantos adjetivos y tan positivos, por otra parte? Ya, pues yo creo que es el curso de los años me ha enseñado un poco, fíjate, y yo creo que siempre parte de ese momento en el que te he contado antes del instituto, cuando veía a este profesor. Yo creo que fue un poco también la puerta de entrada en la que yo ver un determinado tipo de comportamiento y de estar aquí, en la forma en la que uno vive, pues yo creo que me lo marcó también un poco el temperamento de este profesor, el carácter de este profesor. Y no sé por qué, en un momento determinado, yo me hago ciertas preguntas y me doy cuenta que, bueno, que busco lo que permanece. Siempre, yo soy hijo único, es un dato quizá insignificante, pero creo que es significativo, sobre todo a la hora de, psicológicamente yo siempre he tenido una sensación, de chiquitito ya no he sido un niño típico, siempre
he estado un poquito al margen, he sido siempre, digamos, un pelín distinto al resto en muchas tonterías, ¿no? Pequeños detalles que asomaban y tal, y siempre he sido muy solitario. Y nunca he sido individualista, pero sí he creído siempre en la individualidad. Sobre todo, no sé, desde cuando uno se pone a hacer cosas hasta, ¿no? En la forma en la que piensa, ¿no? O sea, siempre he creído mucho en mí, he tenido mucha confianza en mí. Luego, las inseguridades como las de todo el mundo, ¿no? Pero no lo sé, yo creo que llega en un momento determinado, después de entrar en la universidad, yo siempre lo digo, en segundo año yo hasta segundo año en la carrera no sabía, no supe exactamente qué era la vocación de mi vida. Y a partir de ahí decidí tomármelo todo a la tremenda, como soy yo un poco, ¿no? Entonces, luego tiene mucho sentido que me haya especializado en la obra de Miguel Ángel, por afinidad, evidentemente, de carácter y por afinidad de todo, estética también. Y no sé, yo creo que comienza ahí, ¿no? O sea, de pronto me di cuenta que hay una parte de la realidad que yo estoy viendo que nos asusta un poco, ¿no? Y a mí eso que asusta es lo que más me atrae. O sea, al fin y al cabo, o sea, siempre lo he dicho que no soy ejemplo de nada, ni mucho menos, y no pretendo serlo. Y si tuviera un hijo no le diría jamás que hiciera lo que yo hice. Pero sí es verdad que, no sé, tengo como una especie de atracción sobre todo por eso, por eso que la gente siempre deja a un lado, ¿no? Por eso a lo que la gente no le presta atención, por todo aquello que queda ensombrecido por un gran foco, ¿no? Pues a mí lo que se ensombrece es lo que me interesa. Y ahí quiero ir. Y cuando voy, voy. Cuando voy, voy. Y eso quiere decir que voy hasta el final. Y cuando tengo a alguien delante y quiero conocerlo, lo quiero conocer de verdad. Y cuando tengo una pintura delante y realmente hace que el suelo tiemble a mi alrededor, necesito conocerla de verdad. Y no sé, esa forma un poco suicida de estar es la que tengo en esta vida. Me he dado cuenta que no estoy dispuesto a cambiarla casi ya ni por nada ni por nadie. Creo que me ha dado lo mejor que tengo en la vida, me ha dado las personas más bonitas que conozco y me ha dado, no sé, el material que no voy a olvidar después de morirme seguramente, ni siquiera. ¿Qué es la belleza, Mario? Pues la belleza para mí es verdad, es el verso de Keats. No hay otra, no hay otra. Puede ser de hecho monstruosa, ¿eh? Ahí tenemos al bueno de Dorian Gray. Correcto, es esto. De hecho, lo sublime es un poco eso. Comparto el mismo interés por esa belleza del horror, ¿no? En Contraflorencia hay una frase que me ha gustado mucho y que rescatáis en la contraportada, que dice así: la belleza es inocente porque la razón por la que nos conmueve es la misma por la que nos hiere. La ¡Qué belleza belleza! nunca es inocente. Es inocente, creo. Ah, correcto, nunca es inocente. Estaba ahí. ¿Cuándo, cuándo te conmueve y cuándo te hiere? En el momento en el que la conoces de verdad. En En el igual momento en el medida. que yo creo que sí, porque en realidad todo instante de felicidad, todo instante de alegría, esconde embrionariamente, digamos, el contraste de lo que no sea, porque no puede mantenerse. Un instante sublime no se puede mantener en el tiempo. Tiene que tener siempre un contrapunto. Y ese contrapunto se anuncia desde el momento en el que tú eres testigo de algo así, ¿no? Bueno, ahí pretendía ser un poco mm, más filosófico, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, creo que in nuce está siempre. En un momento de alegría extraordinaria siempre se esconde el contraste que es el que te va a dar la medida de que eso era todavía incluso más grande de lo que pensabas, ¿no? ¿Con qué obra de arte te ha pasado eso? Uf, con Miguel Ángel casi con todas, por ejemplo, con obras antiguas también. No sé, yo por ejemplo tengo predilección por el 480 en general y he tenido muchos momentos así, ¿no? Recuerdo una que también está referenciada en el libro, aparece mencionada bueno, en el capítulo de los refectorios de los Cenacoli, que es la última cena de Ghirlandaio en Ognissanti, ¿no? Siempre lo recuerdo y es una cosa que te lo digo y se me pone la piel de gallina. O sea, cuando uno ve un fresco pintado
no sé cuánto tendrá, 7 metros por 3, 8 metros y pico, algo así, ¿no? O sea, hablamos de una dimensión considerable, ¿no? Y uno ve aquello, que en realidad es una pintura, pero es una ventana, que es lo que después teoriza Alberti en los tratados de arte y el de pintura. Cuando uno ve eso, sabe perfectamente, o sea, es que no puede haber de otra manera, no se ha podido hacer de otra manera nada más que estando enamorado de la vida. O sea, uno no puede pintar eso si no está enamorado de la vida. Y si es de verdad así y es posible, yo prefiero no saberlo. Te lo digo en serio, yo prefiero no saberlo, porque cuando uno está delante de aquello dice, vale, esto ha sucedido, y uno, esto lo he contado ya en algún otro sitio también, ¿no? Que, bueno, pues es una última cena, no sé si la conoces, si la has visto, es una última cena apaisada en una gran mesa que se extiende, están todos los apóstoles, está Cristo en la mesa, no, todavía Jesús, no es Cristo, porque no ha muerto todavía, entonces hace el anuncio, ¿no? La peculiar y lo más bonito, digamos, lo más interesante de esta escena es que, pues, como era habitual en la Florencia del 400, al final es una escena que está contemporaneizada, es decir, es una escena que está reformulada en los términos en los que se vivía en su momento. Es decir, estamos hablando en 1480, 1480 y tantos, la década de los 80, y entonces, claro, lo abre, la mesa es una mesa perfectamente contemporánea en su momento, y ahí, evidentemente, la cubertería es la cubertería que se utilizaba en el 480. Entonces hay aguamaniles, hay platos de cobre, hay cubiertos, ¿no? Y hay productos que se consumían. Después hay un pequeño murete y en ese murete se abre digamos, a un paisaje vegetal donde aparecen pues todo tipo de frutales, árboles, aves, que evidentemente tienen un sentido simbólico cada una de ellas, etcétera, ¿no? Pues recuerdo sobre todo la imagen de un vaso o la imagen de una jarra. Siempre hay una luz, digamos, que atraviesa, ¿no? De forma diagonal la escena desde el lado izquierdo. Eh, y de pronto ves el reflejo en un vaso de una luz que dices, ¿cómo es posible que yo haya visto esto todos los días de mi vida, probablemente en escenas en las que no he reparado en ningún momento? Y yo ahora mismo estoy siendo consciente de esto, ¿no? Y en ese momento uno comprende, mm, este pintor, esta persona en 1980 me está ayudando a vivir en mi propio presente. Porque después de eso te fijas en el reflejo en el reflejo de la luz o en la forma en la que la luz atraviesa un cristal, ya está alterada tu forma de verlo, ¿no? Y no sé, yo siempre me he enfocado en los detalles. Creo que en los detalles está un poco lo que diferencia, digamos, la realidad del simulacro, que creo que es un poco en el síndrome en el que vivimos hoy en día, ¿no? El simulacro. Aquí también creo que lo digo en algún momento, además le doy como un nombre, digamos, lo acuño de una forma un poco pomposa, que es en la era del simulacro imitativo. Exacto. Creo que vivimos todavía ahí, y yo para luchar contra eso necesito buscar vías de escape, y la vía de escape es el detalle, es lo insignificante, lo que se queda aislado, lo que se aparta, ¿no? Lo que no tiene la luz. Ese conjunto de pequeños detalles, al principio en el libro haces casi un glosario de los términos técnicos, pictóricos, arquitectónicos, de esos detalles que tú los resumes y creo que con mucho acierto con la palabra partícula. Sí. Y varias veces aparece para explicar toda esa forma de mirar en la que ese detalle, que puede tener el nombre técnico que sea, es significativo a pesar de la redundancia, de su insignificancia, de su pequeñez. ¿Ha habido alguna ciudad que te haya cautivado casi tanto, voy a decir, como Florencia? Pues es curioso, bueno, en general toda Italia es un lugar que siento casa, ¿no? En general. En Venecia he vivido bastante tiempo también. Tengo un recuerdo muy especial también porque ahí fue un poco donde me cambió, digamos, la dimensión de la vida, se me hizo de otra manera de pronto, era todo nuevo. Y sí, no sé, quizá Venecia y Roma. Venecia y Roma son las dos otras ciudades en las que puedo todavía seguir encontrando esto. Lo que pasa es que a diferencia de estas dos, Roma, por ejemplo, es una ciudad inasible, no la puedes coger. Es muy caprichosa, a veces es incluso cruel y no la puedes coger. Cuanto más quieras cogerla,
más de lado te va a dar, ¿no? Es una ciudad, bueno, que te decía que era la única eternidad que se le había resistido, ¿no? Luego Venecia tiene una parte muy bonita que va muy conmigo, por eso yo creo que me sentí tan afín cuando me sentí tan a gusto cuando estuve viviendo allí. Allí hice parte de mi carrera y estuve el último año allí y allí, bueno, descubrí también a otro de mis maestros, mis mentores. Em, y tienen esa parte, digamos, de lo que hablábamos antes, ¿no? De esa cosa aislada, esa cosa que se queda siempre fuera de foco, fuera de plano. Tiene una poesía que no tiene ninguna ciudad de Italia y me atrevería a decir que no sé si del mundo, ¿no? Tiene una poesía que es totalmente propia. Y en cierto modo sí, hay algo que en Venecia es distinto al resto de las tres y también, no sé, creo que cada una de las tres tiene para mí un significado muy especial y muy importante porque cada una significa algo dentro de mi vida y cada una de hecho tiene un carácter totalmente diferente, ¿no? Pero es verdad que Florencia, por encima de las otras ciudades que haya conocido, Florencia tiene algo que no sé, no me preguntes por qué, allí he vivido muchos años también, más años que en ninguna otra ciudad, y creo que es inamovible, o sea, hay algo inamovible allí, ¿no? Hay algo que no, hay algo como que refracta y que mantiene todavía, o sea, digamos que refracta todos los recuerdos negativos, todo lo que pudiera ser una molestia dentro de un recuerdo, de un buen recuerdo de algo, es como si fuera, como si tuviera una faja refractaria en la que todo lo expulsase, ¿no? Entonces yo cada vez que voy allí es como estoy libre de peligros, libre de malos recuerdos, libre, libre de miedos, incluso te diría. De hecho, además, la última vez que estuve fue el año pasado, en enero, y bueno, ese viaje fue muy importante para mí porque venía de 2 años muy difíciles y allí volví otra vez también a encontrar un poco esa fuerza que yo necesitaba, ¿no? Y no sé, es una ciudad que va conmigo. Yo puedo decir que he estado 4 días aproximadamente en Florencia y algo se quedó de mí porque me parece una ciudad mágica, con todo el sentido, y me acuerdo con frecuencia de aquellos días que pasé allí por esa belleza tan desbordante de las calles. Y es un destino que entiendo que esté tomado por los turistas porque no hay que ser muy listo para saber que hay que ir ahí. Tú tienes un espíritu stendhaliano, ¿no? Bueno, un poco, depende de en qué sentido lo digas, pero Ese amor por Italia que se ve en sus diarios, en sus libros de viaje, en el que siempre hay un adjetivo negativo del espíritu francés y luego uno positivo del italiano, siempre en su obra, y es que los franceses son así, luego en cambio los italianos son, incluso cuando reluce algo más negativo, le busca busca comprenderlos, que bueno, son así por esto. y Y, los justifica. y los justifica, exacto, siempre hay. Sí, un poco así, sí es en ese sentido, sí, desde luego. En el libro hay también una reflexión sobre el turismo que estábamos hablando, también sobre la historia, hay una parte de rastreo muy interesante. ¿Tiene sentido la historia ¿Tiene sentido la historia? Para nosotros, ¿te refieres? para ti? Para mí mucho, para mí todo, para mí todo. Tal vez por deformación profesional, porque yo, aunque me haya dedicado al arte, sigo siendo historiador y quizá a lo mejor eso va conmigo ya, ¿no? Pero creo que sí, creo que la historia es muy importante y de hecho creo que es uno de los aspectos, creo, a mi modo de ver, que estamos un poco dejando de lado, despreciando, tal vez porque pensamos que todo está en una base de datos y no nos hace falta, ¿no? Pero creo que tener conciencia sobre la historia es crucial para saber dónde uno vive, saber en qué momento está viviendo y sobre todo no cometer atrocidades como la que incluso estamos viendo hoy, ¿no? O sea, creo que, bueno, una de las personas que más trató este tema a nivel artístico, que fue Pasolini también, ah, su última película, que es una cosa para mucha gente insoportable, ¿no? De lo sórdida y lo desagradable que es, creo que habla precisamente de esto y creo que el núcleo central de esa película aborda las consecuencias, digamos, de el perder la conciencia sobre la historia, ¿no? Que es un poco lo que creo que todavía padecemos hoy.
A lo mejor él se dio cuenta en los años 70, pero creo que nosotros también lo estamos padeciendo. Y sobre todo no me refiero a un nivel, ojo, es importante hacer el matiz porque creo que se me puede malinterpretar desde fuera si no lo hago, ¿no? No me refiero a un hecho, no me refiero a una dimensión universitaria, a una dimensión de conocimiento, no me refiero a una dimensión, digamos, del conocimiento que atesoramos, ¿no? Como país o como universidad o como... Sí, no me refiero a un sentimiento puramente individual, es un sentimiento puramente particular de una sola persona, ¿no? O sea, ser consciente un poco en el mundo en el que vives y saber sobre todo, o al menos tener constancia de que cuando tú ya has vivido, hay gente que ya ha vivido antes que tú y que al menos deberías de simplemente, o al menos esa es mi opción y mi postura, ¿no? Ante esto, al menos ser consciente de cómo han vivido los demás para yo poder, primero, no faltar el respeto a algo que si está, porque muchas veces hoy en día damos por supuesto que las cosas existen porque existen, pero no es así. Las cosas existen y tú y yo estamos hablando aquí probablemente, o habrá alguien en este momento dándose un baño en la piscina o muy agradablemente haciendo una visita a un museo que piensan que les corresponde. Algo así es una cosa que por derecho propio les corresponde. Y creo que es totalmente erróneo. Creo que todo lo que tenemos ahora todo, digamos, todo esto interesante, amable, bello que podemos compartir o que podemos tener al alcance de la mano, creo que no viene de la nada y creo que no nos pertenece. Simplemente ha habido gente, personas y formas de pensar y sobre todo estar en el mundo que han hecho posible que nosotros podamos estar así de bien ahora, ¿no? Y creo que perder la distancia histórica de esa gente que ha conseguido cosas que nosotros ahora estamos disfrutando es una cosa que yo al menos no me puedo permitir. Entonces, la conciencia sobre la historia para mí tiene todo el peso del mundo, la mayor importancia. ¿Y para qué sirve la cultura? La cultura sirve en primer lugar para darle sentido a la vida porque a veces se nos queda corta. A veces necesitamos mm, hallar el valor donde no existe, a veces necesitamos eh, poner algo de nosotros en algo que sucede porque nos parece que está incompleto. Bueno, un poco la cultura es un relato y sigue siéndolo, pese a lo que digamos desde la universidad y desde lo académico, se me imagino que se seguirá insistiendo ¿no? en la ruptura del relato yo creo que él sigue siendo un relato. Precisamente ahora estoy volviendo a retomar el tarot desde un punto de vista puramente arquetipal, no con intención de yo practicar el tarot ni de ser tarotista, pero No va a salir la mano ni nada de esto, no, ¿no? no, no, en Vale. absoluto. No, 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 no es ese mi intención, no es esa mi intención. Pero ahora, por ejemplo, que estoy releyendo y estoy volviendo otra vez a tratar esto, pues uno se da cuenta que al final también, digamos, las técnicas de adivinación o de respuestas que ha habido siempre, y esto hay que remontarse al antiguo Egipto, que se han dado, básicamente, eran relatos. Y ese relato condiciona tu vida. Y bueno, puede ser terrible, claro, puede ser terrible, pero también abre muchísimas puertas, ¿no? Y yo creo que un poco la cultura es esto, la cultura es un relato que nos hacemos o que compartimos o que necesitamos simplemente pronunciar, porque es la necesidad un poco la que nos empuja a hacerlo o la que nos convierte en personas inertes, ¿no? Es decir, tampoco lo condenaría a alguien que no necesitara darse un relato. Lo que pasa que hay que hacerle consciente de que si no se lo da a él, se lo va a dar otro por él. Entonces, bueno, simplemente buscarlo ya es un ejercicio. En el libro citas uno de los libros más bonitos de Joseph Steiner, Lecciones de los Maestros, y quería preguntarte cuáles han sido tus maestros. Además, haces una reflexión sobre la autoridad muy, muy bonita porque hablas de una suerte de autoridad generosa, no la que se impone, sino por qué sentimos con ciertos profesores o autores que de alguna manera nos forman ese respeto reverencial. Pues Steiner es uno de ellos, por ejemplo. Steiner es una persona a la que acudo cada vez que pierdo un poco el centro de gravedad y me devuelve todos los días, todas las veces a ese centro de gravedad. Es una cosa extraordinaria, ¿no?
La verdad es que eh, hay pocas personas que tengan esa capacidad, pero yo sobre todo admiro la honestidad y sobre todo la valentía en el hecho de poder llegar al centro de las cosas, ¿no? O sea, creo que puedo diferenciar hoy, puedo distinguir con más facilidad lo que lo hacía hace 10 años a alguien que me está hablando sobre el humo de una persona, sin embargo, que quiere llegar al centro de un volcán, ¿no? Y a mí me interesa la persona que quiere llegar al centro del volcán. Y hoy, por ejemplo, no diré que lo he hecho en falta, porque sigue existiendo, pero es verdad que la realidad de los focos está en un lado en el que no están esas personas que quieren entrar en el centro del volcán, ¿no? Y bueno, en realidad también doy gracias por ello, ¿eh? O sea, te quiero decir, no es una cosa que condene ni que vaya a reivindicar, porque creo que no hay que reivindicarlo. Creo que el arte y la cultura de verdad están en sitios donde van a estar siempre. El problema es el buscador, como en realidad como paradigma nuestro también de nuestra sociedad moderna, ¿no? Los buscadores empiezan a inmiscuir en todas las dimensiones de nuestras vidas, desde coger unos billetes de avión hasta encontrar no sé, el envío de un paquete más económico, hasta, no sé, encontrar casa, algo que necesitamos, ¿no? Creo que van a estar siempre ahí. Y como maestros, como tal, como te decía, admiro sobre todo la valentía para acercarse a la verdad de las cosas. Y creo que vivimos en sociedades que, a pesar de todo y a pesar de esta enésima demostración de exhibición personal e individualista, porque lo individual no me genera conflicto, pero el individualismo como forma de actuar por defecto sí, tengo cierta reserva, ¿no? Y creo que a pesar de que vivimos en un momento en el que exhibimos mucho y con mucho fervor y con mucha efusividad, creo que todavía, grosso modo hablando, vivimos en sociedades que se asustan cuando se encuentran con alguien que quiere vivir de verdad, ¿no? Y bueno, creo que intento extenderlo a todos los puntos importantes que creo que son en mi vida, ¿no? Coincido. En el libro relatas una carambola, cómo llega a tus manos un libro muy antiguo y hay un momento de humor muy interesante que no voy a desvelar, pero al final de ese capítulo te formulas 3 preguntas radicales que son, yo las he parafraseado un poco. ¿Qué lugar ocupa un individuo en la historia del mundo? 2. ¿Qué somos frente a la historia que narran los libros? Y 3. ¿Cuál es nuestro dominio en el curso de la vida? ¿Has encontrado respuestas? Parcialmente y no a todas. Sí, no, es imposible, ¿no? O sea, solamente tengo constancia o mínima certeza de que, bueno, de que somos insignificantes como individuos, somos insignificantes en el curso de la historia. Pero es verdad que hay ciertos aspectos que somos capaces, digamos, de parir desde la individualidad, que si se replican en el tiempo y encuentran, digamos, ese espejo en el que verse reflejados, se pueden convertir en momentos y en instantes y en paradigmas y en ideas incluso, ¿no? Muy potentes que pueden atravesar siglos y siglos de historia, ¿no? Creo que un poco parte de lo que vivimos hoy, del mundo en el que vivimos hoy, y bueno, no se nos tiene que olvidar, creo que vivimos en un mundo civilizado, en un país al menos, de primer orden, no tenemos o no sentimos, ¿no? Por suerte no tenemos conflictos armados dentro de nuestro territorio. A veces se nos olvida que la guerra se sigue haciendo, lo que pasa que ya no se hace en casa. A veces olvidamos los privilegios que tenemos simplemente por el hecho absolutamente caprichoso de haber nacido en un lugar y no en otro, ¿no? Lo que nos diferencia de la gente que sí carece de ellos. Y, y bueno, ya te digo, la única certeza que he tenido ha sido esa, que individualmente no somos más que una motita de polvo, ¿no? En la historia del cosmos y de la historia del mundo, pero a veces podemos seguir brillando. Depende de cómo hagamos las cosas o depende de hacia dónde queramos ir, ¿no? Creo. Tenemos que ir terminando, Mario, pero no me gustaría que lo hiciéramos sin que nos hables un poco de un escritor que hablas que te parece fundamental y que citas bastante en el libro, que es Papini, y que en España, en su momento, en los años 60, se publicó su obra completa, pero en las librerías comerciales actuales apenas
hay editados. Y no sé si nos podrías contar un poco Claro, quién sí. quién es este autor y por qué es tan relevante. Bueno, es un poco, incluso el propio título del libro está tomado de un discurso histórico que él pronuncia en el año 13 en Florencia, en el Teatro Verdi. Bueno, pues es pues otro, ¿no? Otro padre, maestro, mentor, que ha condicionado mi forma de mirar, mi forma de escribir, mi forma de estar, muchas cosas, muchas cosas de mi vida creo que tienen un poco, tienen un poco siempre presente, ¿no? Las cosas que he podido aprender cuando lo he leído. Eh, bueno, para mí es un ejemplo sobre todo de, primero de valentía, siempre para mí está en el centro de las cosas, admiro la valentía y admiro el coraje en la gente, creo que me podría enamorar perfectamente de una persona, sea cual fuera su género, simplemente por la valentía. Y bueno, y luego su forma de escribir, ¿no? Que es una forma de escribir, también es de verdad que yo llegué a él a través de una cosa muy particular, que fue un ensayo sobre Miguel Ángel que me encargaron en la universidad. Soy especialista en la obra de Miguel Ángel y digamos que ese artículo fue un poco con el que yo me lancé un poco al vacío, ¿no? Y bueno, era un poco como el bautismo de la especialización, entre comillas, que no lo diría muy alto en realidad académicamente. Pero a través de ese momento en el que yo paso los primeros meses en Florencia seguidos, de pronto descubro en la bibliografía una biografía sobre Miguel Ángel que yo desconocía. Y entonces la cojo y de pronto es como si ese libro, de pronto yo siento que hubiera podido escribirlo yo mismo, palabra por palabra, ¿no? Y nada, digo en un párrafo, es un libro que ya es tardío, él lo escribe con la ayuda con la ayuda de la que era su nieta, que por cierto ha muerto, ha fallecido recientemente. Y le dictaba un poco los libros porque tenía dificultades con la vista, le dolían, tenía una artritis tremenda. Y es un libro tardío, pero es un libro que todavía rebosa esa vitalidad, porque él era muy Miguel Angelesco, ¿no? Y era muy tremendo, era muy potente, no tenía reparos en decir las cosas, en llamar a las cosas por su nombre, que es una de las cosas que también admiro y valoro mucho en una persona. Y ha sido un espejo, ha sido, no sé, alguien a quien me quería parecer cuando lo leía, ¿no? Por su forma de escribir, por su temperamento y sobre todo por su mirada, ¿no? Aquí en España, evidentemente, vino cancelado en España y en Italia también, ¿no? Porque al final, no al final de su vida, pero sí en los últimos años, eh, digamos que tuvo un acercamiento con el régimen de Mussolini, con Mussolini mismo, en realidad un proyecto, digamos, de historia de la literatura estaba dedicado a él. Entonces, bueno, después de los años 50-60, en Roma, sobre todo a partir de los tratados de Roma, más o menos, por poner una fecha simbólica, en el 57, digamos que ya se considera un escritor anticuado, un escritor con una sensibilidad de otro tiempo, ¿no? Y bueno, unido esto a la cuestión ideológica, evidentemente no contribuyó, ¿no? A que se siguiera editando y a que se siguiera leyendo. En España, de hecho, curiosamente, tuvo una pequeña, una continuidad mayor a partir de, él muere en el 56, y en España es precisamente cuando empieza, digamos, todo el boom después de la guerra civil. En España se lee mucho porque además es una persona evidentemente afín ideológicamente, digamos, a los márgenes estéticos que en ese momento imperaban políticamente. Y entonces se empieza a editar, se empieza a traducir y se lee con muchísimo gusto. Y de hecho en Latinoamérica todavía continúa esa lectura y ese gusto, ¿no? Para alguien Y que no lo conozca, ¿qué libros recomendarías yo suyos? siempre digo que hay dos libros en los que poder entrar de una forma muy gustosa en él y donde se ve perfectamente su talento literario, que era un auténtico animal, en el mejor sentido de la palabra. Uno es Gog, que es quizá el libro que más se ha leído en España suyo, diría. Se ha estado reeditando. Es un libro muy chiquitito, donde se ve esta forma de escribir torrencial, maravillosa, impetuosa, que arrasa con todo, ¿no? Lo que hay alrededor. Y luego también un libro muy bonito, que este ya también es de los primeros, que se llama Un hombre acabado, un homo finito, que es una especie de autobiografía que él comienza con 33 años, si no recuerdo mal, o con 32, y es un libro de una arrogancia extraordinaria
y de un talento brillante, ¿no? Y ahí es donde ya un poco se puede ver, digamos, la talla literaria de el Papini que luego será, ¿no? Que es el Papini profético, michelangelesco, terrible en todos los sentidos. Y bueno, creo que es fácil de reconocer, ¿no? La primera página que lees. Mario, muchísimas gracias A por vosotros. haberte pasado por este programa. También tenemos que dar las gracias a la Fundación Ortega Marañón que nos deja este Fantástico espacio lugar. fantástico Fresco. en la Institución Libre de Enseñanza. Y se me han quedado bastantes preguntas en el cuaderno, así que estás más que invitado a un segundo asalto, Estupendo. quizá cuando publiques el siguiente libro. Ha sido un enorme placer, El Mario. placer ha sido mío, Santi. Muchas Mucho gracias. gusto. Un placer.